tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Y vamos a leer un par de versículos, 3 versículos en el capítulo 15 de Lucas. Luego vamos a leer por ahí en la tercera epístola del apóstol Juan y otro versículo por ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Samuel. Leemos el verso 8 al verso 10 en Lucas 15. Dice entonces así: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiera una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la haya? Y cuando la haya, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque hallé la dracma perdida. Así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y ahora vaya conmigo ahí a tercera de Juan. Me imagino que ya usted sabe que tercera de Juan está por ahí al final de la escritura, ahí antes de Judas y antes del Apocalipsis. Y vamos a ver el verso 4 del único capítulo. Dice: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Y ahora pues si puede buscar Primera de Samuel, entonces vamos a leer ahí otro versículo más para que podamos estudiar esta mañana. Vamos a ir rápidamente al capítulo 17 o 15, de Primera de Samuel, y vamos a leer el verso 22. Y respondió Samuel: ¿se complace Jehová en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz? He aquí el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Ahí nada más. Regresemos a Lucas. Lucas nos establece 3 parábolas en ese capítulo y nos habla de 3 cosas perdidas, nos habla de 3 cosas halladas y nos habla de 3 momentos de gozo. Es interesante que siempre nosotros podamos ver las cosas desde diferentes ángulos y perspectivas. Usualmente estas parábolas se centran solo del lado de la salvación del hombre y en consecuencia se habla siempre o se les da títulos que se refieren a lo que el hombre gana, lo que el hombre experimenta o lo que el hombre vive para su provecho personal. Y no estamos diciendo que sea del todo equivocado, solo estamos diciendo que casi nunca se enfocan las cuestiones desde el lado de la perspectiva de lo que Dios puede ganar o de lo que Dios puede perder, si cabe esta expresión en este punto. Es verdaderamente interesante que usted vea que el versículo dice que hay gozo. ¿En dónde? En los cielos. En los ángeles, dice otra versión. En los ángeles de Dios. Pero yo pregunto, ¿cuál será la reacción de Dios en sí, de nuestro Padre Celestial? Delante del arrepentimiento del pecador, ¿le causa algún sentimiento de descanso, de satisfacción, de gozo? ¿O qué efecto tiene
en nuestro Padre Celestial que un pecador se arrepienta y que un pecador arrepentido ande en la verdad. ¿Ya? Entonces, vamos a aclarar brevemente el asunto del contexto histórico de la parábola para avanzar al gozo en los cielos y para llegar a concluir qué es lo que le da a Dios, nuestro Padre Celestial, verdadera satisfacción y gozo. Veamos entonces la parábola. La parábola se centra en un elemento que los judíos tenían muy claro y que entendían perfectamente bien. Esta parábola nos habla de una mujer que pierde una moneda, una de 10 monedas que tiene. Ahora, el Señor es muy capcioso en las cosas, y hasta las monedas de uso de su tiempo le sirvieron para ejemplificar algunas cuestiones del reino de los cielos. Las monedas en la Biblia, pues, o por lo menos en el registro bíblico, se registra que el uso de monedas ya se daba en el año 700 antes de Jesucristo. Ahí se habla ya de algunas monedas, algunas dracmas, algunos talentos, algunas cosas, allá por Nehemías, ¿ya? Esdras y Nehemías registran algunos datos relacionados con el uso de las monedas. Y ahí se dice que eran dracmas. Otros dicen que no eran dracmas, sino daicos, porque eran monedas acuñadas por Darío, ¿ya? El rey que sojuzgaba esa región en ese entonces. Pero también se nos dice que la propia Jerusalén acuñó sus monedas ya para esa época. Por eso es que cuando el Señor apareció preguntó: muéstrenme una moneda, ¿ya? Y entonces le dijeron, le mostraron la moneda y él dijo: ¿de quién es la efigie? ¿De quién es la figura? Del César, dijeron. Bueno, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es interesante es que en algún momento alguien inventó darle un valor nominal a una mezcla de plata y oro, ¿ya? Y así empezaron el uso de la moneda bastante antiguo. ¿Hasta cuándo se va a usar la moneda? Nosotros creemos que hasta el surgimiento del anticristo, ¿ya? Así lo creemos nosotros. De modo que usted debe estar contento con sus fichitas y sus monedas por ahí. Tenemos que ver que este es un sistema de invención puramente humano y que funcionó, y que el Señor no dijo que era diabólico o infernal el uso del dinero, pero sí que en algún momento podía servir para cuestiones y elementos puramente malignos. Pero el Señor en todo caso utilizó las monedas de uso corriente en aquel entonces para hablar de la actitud de una mujer que tipifica la actitud de Dios, ¿ya? Ahora, lo interesante es que la mujer solo tenía 10 fichas, pero me parece que en el tiempo en que este asunto se relató, una moneda de estas alcanzaba para comprar o pagar una oveja, ¿ya? O sea que no era tan escaso su valor. Y aparentemente las 10 monedas de las que se habla aquí es la dote que manejaba la mujer. No sé si ustedes saben qué es el asunto de este dote, que a una mujer que se iba a casar le daban la dote en dinero. Era una cuestión algo simbólica, pero que en algún momento se decía que era el precio de ella. Por eso es que ustedes pueden ver que cuando Jacob se trajo a sus mujeres, hacía hurtadas. Entonces, uno de los argumentos de ellas para irse con él y dejar a su padre: ya nuestro padre se comió nuestro precio, ¿ya? El asunto es que en algún momento
eso representaba una cuestión de mucho valor sentimental, más que económico para las mujeres, porque les daban 10, 20, 30, 250, dependiendo de la posibilidad de la familia, para que ellas tuvieran una especie como de arras en su compromiso, y ellas las pegaban en un velo y se ponían el velo para el matrimonio. Eso hacía ver que la condición económica de los involucrados en el matrimonio con ella, pero le quedaban como un asunto de un valor sentimental extraordinario. Nosotros no tenemos las costumbres que tienen aquellos. La Biblia pregunta: ¿se olvidará la Virgen de sus atavíos? De sus sartales, dice. Yo no veo que las hermanas tengan un recuerdo maravilloso del día de su matrimonio, que anden guardando sus vestidos por ahí, que de cuando en cuando se lo traten de poner para ver cómo era y recordar el asunto, pero aquellos sí tenían costumbres muy particulares. Aquellos guardaban en sus recuerdos algunas cuestiones que no se las sacaban tan fácilmente, y así vivían. Esa era su manera de ser. Entonces ellos le asignaban un valor, llamémosle sentimental, a estas cosas extraordinario. Y dicen que por los sentimientos la gente pierde la razón, ¿o no? ¿Ya? Por lo menos eso pasa mucho cuando uno es joven. Así que hay que tener cuidado porque yo recuerdo que mi mamá decía: pensá con la cabeza, no con el corazón o el pie, pues. No entendía en esa época qué me quería decir. Ahora más o menos lo entiendo. Pero como dice la canción, ahora ya no está. Sí, ya no está mi mamá. Para que sepa que en algún momento me empezó a llegar algo de la sapiencia de la vida. Bueno, pues entonces, hermanos, aquí la cuestión es que era de un valor más que todo sentimental. Pero ¿quién cuantifica los sentimientos de alguien? Muy difícil. Por eso es que hay dolores que nosotros no los entendemos, solo los entiende nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Yo en una ocasión vi una película que me hizo reflexionar sobre algunas angustias y dolores del corazón de una familia que sus hijos fueron a la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos, y mataron o se murieron en la guerra todos menos uno. Y entonces, cuando enviaron a notificarle a la familia esa tragedia, el presidente hizo una carta que yo digo que se le inspiró al Señor, porque le puso más o menos ahí: señora fulana de tal, solo nuestro Padre Celestial puede cuantificar la dimensión de su dolor. Y bueno, ya el resto no se lo pongo, pero cuando ya le llegó la carta, la señora se desmayó de una vez. No crea que estaba para vivir. Hay dolores que son muy profundos, y particularmente entre los hebreos, que son muy expresivos hasta la fecha en sus reacciones de emociones y sentimientos. ¿Ya? Pues bien, para ella, que se le perdiera una de esas monedas era como perder parte de sí misma. Por eso es que no entendemos por qué tanta diligencia y esmero para buscarla, y por qué después de encontrarla se va a hacer la fiesta con las demás. Lo que sí entendemos de la parábola es por qué tenía que barrer con diligencia, por qué tenía que encender luz, era de noche que se le había perdido o era de día. Todo eso está en función de la forma que tenían las edificaciones de los pobres en aquel entonces. Las casas eran sin ventanas, ¿ya? Entonces tenían que tener luz para barrer, el piso era de piedra. No era tan fácil encontrar la moneda, que al final era del mismo color de las piedras, y entonces uno dice: tanta algaraca por una monedita. Ahora, no tenía 9, le quedaban 9, ¿se puede conformar con 9 o no? Bueno, nosotros así pensamos porque no sentimos como ella. Estaba sintiendo que perdía algo de su propia realidad, de su propia vida. Y entonces de ahí parte una actitud de extrema dedicación a buscarla. Pero el final es
que esto nos ejemplifica la actitud de nuestro Padre Celestial para buscar al pecador. ¿Cómo es posible que Dios piense en los individuos? ¿Cómo es posible que Dios tenga en su corazón a la totalidad de la raza humana? No solo en sus afectos, porque la Biblia declara que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Pero a qué mundo amó Dios? No está hablando del cosmos, no está hablando de lo que es el sistema en sí, sino que está hablando del mundo de hombres. Este término puede ser mal interpretado, por eso es que aclaramos esta situación. Una ocasión le dijeron, mira, el mundo entero se va tras él, está hablando del mundo de hombres. Cuando la Biblia declara que de tal manera amó Dios al mundo, está hablando que amó a todos los humanos. ¿Usted cree eso? ¿Tiene Dios capacidad de ser tan expansivo en su corazón para amar a todos y cada uno de los humanos? ¿Usted cree eso? ¿De verdad, hermano, usted cree eso? Entonces sí que nuestro Dios es grande en amor. Amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito. Lo hizo por amor. Alguien dice que lo hizo por necesidad. Lo hizo por amor. Por amor murió el Salvador, dice el himno. Pero esto empieza a ser algo así como misterioso, hermano. ¿Cómo es posible? Si usted piensa y usted analiza un momento, ¿cuántos humanos existimos en el momento actual? Solo vaya a la China y la India y sume las dos poblaciones y ahí tenemos 2.600 o 2.700 millones de habitantes. Casi tienen la tercera parte de la población del mundo. En total dice que somos 7.000 y pico de millones de habitantes. ¿Cuánto es eso? Eso es mucho. ¿Y cómo Dios puede pensar en todos y cada uno de los humanos? Es algo misterioso porque nosotros no entendemos las capacidades y las habilidades extraordinarias de nuestro Dios. Pero la Biblia hace unas declaraciones asombrosas a ese respecto. ¿Ya? El salmista se hacía una pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Para que tengas de él memoria y para que lo visites y para que lo atiendas y para que lo escuches. Son cuestiones un poquito interesantes de analizar, pero ¿cómo es posible que Dios no solo ame de esa manera, sino también que desee, no vaya a decir determine, sino desee la salvación de todos los hombres? ¿Sabía eso usted? ¿Sabía que Dios desea la salvación de todos? Ahora no estoy diciendo que la determina. Una cosa es desearlo y otra cosa es hacerlo. Pero ¿acaso no está escrito que Dios no quiere que ninguno perezca? Esto, aparte de ser algo misterioso, inmedible en su sentimiento, es para nosotros algo extraordinario de ejemplo. ¿Cuán expansivo es nuestro corazón para amar? ¿Sabe usted que nosotros solo amamos lo que simpatiza con nuestro corazón? Nosotros no amamos a quien nos cae mal. ¿Cómo? Porque dependemos de nuestro corazón y no de la vida y no del poder de Dios. Es un problema serio, porque dice: amad a ¿quiénes? A vuestros enemigos. Humanamente eso es imposible. ¿Quién puede amar a su enemigo? ¿Solo el Señor? No, Él da ese mandato. Amad a quienes ¿qué? Os ultrajan, os persiguen,
y os aborrecen. No es el punto. Pero si nosotros somos sus hijos, debemos tener algo de sus características, ¿ya? De sus perfecciones, de su espíritu. Por eso es que en un momento dado el Señor les dijo: ustedes no saben ni de qué espíritu son, les dijo. ¿Por qué? Porque aquellos querían que les lloviera fuego del cielo y los consumiera a todos. Eran los hijos del trueno. El apóstol del amor quería que el fuego cayera del cielo y consumiera a todos los samaritanos. Bueno, pero entonces, hermano, esta mujer ejemplifica aquí la actitud de Dios para con la raza humana, porque la amó. Eso es todo. Porque amó a su creación y por eso llegó a extremos tales de manifestar concretamente su amor, entregando a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Ahora vea, si Dios logra que aunque sea uno en algún recóndito lugar perdido se arrepienta y se convierta, Dios no dice: este se escapó del juicio y ya no le arde el infierno a sus pies, sino que Dios goza de la salud de un solo perdido. Ese es otro asunto que cuando lo analizamos también decimos: bueno, y si Dios no tiene necesidad de que nadie sea salvo, ¿por qué le causa tanto gozo? Porque ahora déjeme aclarar esto. Aquí en la Biblia hay algunas expresiones que en nuestras versiones se siguen adaptando a la forma de expresarse de los antiguos. Porque aquí no dice que Dios se goza, solo se habla que los ángeles se gozan. Otra versión dice: hay gozo en el cielo. Para entender esto tenemos que reconocer o aclarar que los hebreos o los judíos no mencionaban el nombre de Dios fácilmente. No mencionaban tampoco el sustantivo Dios o el nombre particular de Jehová de los ejércitos, sino que para hacer referencia a Dios hablaban simplemente de los cielos, ¿ya? Por eso es que en el Evangelio de Mateo usted no va a encontrar que diga: el reino de Dios es semejante a tal cosa, sino que va a encontrar que dice: el reino de los cielos es semejante a tal cosa. Porque lo que no quiere el escritor es ser rechazado por los judíos, que en un momento dado eran potenciales lectores de ese libro o de ese escrito, ¿ya? Entonces se adaptó en cierta forma a la forma de ser de aquellos judíos y no les puso: el reino de Dios es semejante a tal cosa, sino que el reino de los cielos es semejante a tal cosa. Pero esa expresión, el gozo en los cielos, quiere decir fundamentalmente que es Dios el que se goza, que es el Padre Celestial el que se goza. Ahora entonces, tenemos que detenernos un momento aquí. La Biblia revela un Dios que siente gozo, que siente amor, que siente satisfacción, que también en un momento dado se aira. Y de ahí que la filosofía ha dicho: el Dios de los cristianos es un Dios imperfecto. ¿Por qué? Porque tiene sentimientos. ¿Un Dios perfecto? El Dios perfecto no debiera tener sentimientos, pero entonces tampoco habría posibilidades de comunión, ¿ya? Ahora, alguien va a venir y decir: no, es que a Dios se le describe en términos humanos, con características humanas, para que podamos entenderla. Pero yo pregunto aquí: ¿no somos nosotros creados a su imagen? Y no parte de esa imagen se retiene después de la caída. Mi argumento es que nos parecemos al Señor en algunas cosas, no tanto físicamente, pero sí quizás en el lado de los sentimientos,
humanos. Nosotros también sentimos amor, sentimos satisfacción, sentimos cólera, miedo o felicidad, ¿o no? Y por cierto, como hijos de Dios, a pesar de los problemas, debiéramos de tener no solo paz, sino gozo permanente. Algo que ya es un problema, porque Pablo dijo: yo os digo, gozaos, siempre regocijaos en el Señor, completad mi gozo. Ese es un problema. Según Gálatas, el fruto del Espíritu incluye ¿qué cosa? Paz y gozo. Y la descripción que se hace del reino de los cielos en Romanos dice que el reino de los cielos no consiste en comida y bebida, sino en ¿qué? En paz y gozo. Bueno, lo cierto es que con cierta medida de nosotros en ese sentido tenemos un parecido a Dios, y no podemos decir que Dios se parezca a nosotros, pero si alguien dice que entonces a Dios se le describe en términos humanos, antropomorfismos humanos se le asignan a Dios, entonces pues la Biblia lo que nos enseña aquí es que Dios sí goza, y goza por la salvación de los perdidos. Por eso es que busca al más lejano de los perdidos. Cuando nosotros empezamos a analizar, por ejemplo, los viajes misioneros del Señor, y qué extraño que el Señor haya ido y se haya recorrido Israel de un extremo a otro solo para ir a encontrar a un fulano. Qué extraño que el Señor se haya expuesto a meterse en la barca donde se anegaba, donde se subían y encrespaban las olas, para encontrarse solo con el bendito Gadareno al otro lado. ¿No le parece a usted que el Señor no tenía las estrategias que nosotros tenemos hoy para evangelizar? Porque diga usted, ¿quién quiere ir a evangelizar a las aldeas? ¿Quién quiere ir a evangelizar a los pueblos? ¿Quién quiere irse a meter en los lugares más recónditos? No, si las estrategias nuestras son primero la urbe, primero las villas, y las aldeas, y de último los caseríos. Pero usted mira ahí que Dios mueve a un solo hombre, y en el caso de Felipe le dijo: vete al sur, le dijo. Y se va camino al sur, y de repente encuentra un carro por ahí de los antiguos. Acércate a ese carro, dijo, y pregúntale al señor que va ahí si entiende lo que lee. Un bendito hombre que iba de viaje para Etiopía, solo. Interesante, ¿verdad? Las estrategias nuestras no apuntan así, y no es para menos, hermanos. Nosotros tenemos benditos problemas por las iglesias establecidas en caseríos, en fincas y en lugares así. Haciendo un paréntesis, un día me sacaron de una iglesia de esas, porque ellos querían que les construyéramos la casa pastoral, la iglesia, que les mantuviéramos al pastor y todo así. Y entonces, en el principio, si así lo hicimos, se les ayudó. Pero ya cuando crecieron un poquito, les dije yo: muchachos, si maman toda la vida se van a atrofiar y se van a volver nenes grandes. Así que de aquí para adelante o lo hacen solos o no lo hacen. Entonces me reuní con ellos y me decían: ay no, nosotros somos pobres, nosotros somos ignorantes, nosotros no podemos. Cállese, le dije, no quiero ese asunto. Porque no quiero, no puedo. Pero la Biblia dice otra cosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, nosotros no podemos. Bueno, si no pueden, hasta luego, le dije. Pues eso queríamos que se fuera luego, me dijeron. Y me sacaron, de verdad, me echaron. Y por supuesto yo andaba como con 20 hermanos de aquí, por eso no me lincharon. Pues les dije: miren, yo me voy, y si ustedes deciden otra cosa me informan, y si deciden separarse, solo quítenle el nombre
y ya está, porque si no yo tengo responsabilidades desde un punto de vista legal de lo que practiquen o dejen de practicar. Así que ustedes deciden. Y nos sacaron. Pero usted no sabe en qué terminó el negocio. Un día estábamos nosotros por allá predicando, entró una comisión de ellos, queremos hablar con usted. ¿Y qué quieren hablar? Si nosotros ya no somos. Y me dice, no, queremos que nos perdonen. Por mí no hay ningún problema, le dije, no hay ninguna dificultad. Es que usted no sabe, me dijo. ¿Y qué no sé? Le dije, que el fulano que le fue grosero y que le dijo las cosas, usted se murió. Ah, pero no puede ser que se murió porque me dijo esas cosas. Y el otro se le murieron sus hijos, me dijo. Entonces venimos a que vaya a orar por ellos. No, yo no voy a orar por ellos. No sé que me muera yo también. Bien, después fui por allá y lamento que esas cosas pasan, pero yo no las relaciono con esto. Pero nosotros sí, me dijeron. Pero ¿por qué sale todo esto, hermano? Porque nosotros tenemos iglesias por allá, los caserillos, lejos. ¿Ya? Entonces cuando yo platiqué con algunos expertos en misiones, me dijeron, ustedes van al revés, me dijeron. Porque primero es la urbe, después la vía, de la ciudad, la vía, y de último el caserío, dijo. Y yo dije, bueno, esa es la lógica nuestra, y me sentí re mal, y dije, hay que reenderezar la cosa, y hay que volver a empezar de nuevo con algunas nuevas estrategias. Pero después, leyendo yo la Biblia, digo, pero si el Señor no tenía las estrategias que se manifiestan muy lógicas ahora, se fue a buscar al bendito Gadareno, solito al Gadareno, ¿ya? Y se fue y mandó al Señor a buscar al eunuco, solito al eunuco, porque en las inversiones del Señor así, bueno, es su soberana potestad, ¿ya? Y Pablo dijo, tentando ir a Misia y a Bitinia, el Espíritu Santo nos prohibió y nos dijo que no era ahí sino allá. Usted analiza, Pablo lo que quería es meter a una gran urbe, pero el Espíritu dijo que iba a ir a otro lado. Esto sale porque al final Dios nos puede hacer recorrer, o en todo caso su Hijo recorrió enormes distancias y fue a buscar a un solo perdido. Yo a veces no entiendo la gente cuando sirve al Señor. Por ejemplo, el otro día estuve platicando con un hermano que fue misionero en el Amazonas, en el Perú. Y le digo, ¿y qué se fue a meter a hacer hasta ahí usted? Le digo, cállese, me dijo, me fui a meter a evangelizar a una tribu que tenía por virtud la traición, me dijo. Y cuando les conté la historia de Judas, dijo, cómo brincaban, y para ellos Judas era el héroe. Entonces tuve que estudiar sus costumbres, me paré, no seguí, año y medio estudié sus costumbres, y sabe que nos hicieron unas cosas, me dijo, para probar nuestra lealtad, que usted no se imagina. Nos llevaron con el cacique de entrada, y entonces los examinó, dice, era un viejito, solo con un diente al centro, y solo con muelas. ¿Se imagina usted eso? Y trajo una jícara, se puso a comer nistamal, y echaba el nistamal en otra jícara, ¿ya? Y pues estuvieron platicando con un intérprete. De repente dice que trajeron agua, llenaron lo que él desechó y le sirvieron la jícara de la paz. Usted se lo hubiera tomado, yo lo hubieran matado, ¿ya? Porque con eso se sellaba la amistad. ¿Cómo se pueden hacer tan enormes disparates? Solo por el amor del Señor, hermano, solo porque es la voluntad del Señor. Ahora me cuenta que después de algunos años hubo una conversión extraordinaria entre toda esa tribu. Y ya cuando la cosa estaba bonita, el Señor le dijo, ahora a otro lugar. Cosas tan raras, ¿verdad? Y si le siguiera contando, conocí la historia de un misionero que fue también al Amazonas y los lugareños se lo comieron. El hijo regresó de ahí a los Estados Unidos a poner una gran industria. Y cuando la industria estaba en todo su vuelo mundial, también él recibió la orden de regresar a ese lugar. Y dijo, ¿y cómo voy a regresar a ese lugar si ahí se comieron a mi padre? Se resistió por mucho tiempo, volvió después y tuvo un éxito tan extraordinario como no lo había tenido ninguno. Cosas tan raras.
Se recorre medio mundo y en circunstancias tan extremas por una bendita tribu. ¿Por qué? Porque Dios ama hasta el salvaje más antisocial, si usted quiere, aunque esos son términos nuestros, inadaptado a la sociedad moderna, si usted quiere. Ya va viendo si va a evangelizar a aquellos que estaban tratando de derribar una avioneta con flechas. Por ahí salió en la prensa que todavía hay pintados de rojo tratando. Digo, Dios, tenga misericordia de nosotros. Cuando yo pienso en las misiones, digo, ni quisiera ir a ningún país musulmán, ni quisiera ir a una de esas tribus que me hagan su comida. Pero alguno de todos va a ir algún día. No, si ahora estamos muy cómodos, pero el amor de Cristo nos constriñe pensando en la salvación también de los perdidos más alejados de la sociedad. El hecho es entonces que esta mujer ejemplifica a Dios mismo en su actitud de buscar a los perdidos hasta en los extremos más increíbles de la misma realidad humana. Y cuando alguien de esos que están por ahí se arrepiente y se convierte, le causa a Dios mismo un gozo extraordinario. Ahora, centremos las cosas en Dios, hermano. ¿Tiene Dios necesidad de gozarse? ¿Tiene Dios derecho de gozarse? ¿Se goza Dios solo de la salvación de los perdidos? No. Ahora aquí es donde vamos a avanzar a otro aspecto aquí. A Dios le causa gozo que el perdido se salve. Sí, Señor. A los ángeles también hacen una fiesta. ¿Cómo serán las fiestas del cielo? Yo no sé, pero es que los creyentes hoy hacen algunas fiestas algo raras. ¿Ya? Pero dice que hay fiesta en el cielo. Esos son términos para expresar gozo abundante, pleno en el cielo. ¿Ya? Pero si eso es así, ¿qué le puede causar a Dios verdadero gozo y satisfacción en su relación con los humanos? Su salvación, y que estos después de salvos anden en la verdad. En otras palabras, que vivamos haciendo de corazón su voluntad. Esto es entendible. La Biblia dice algunas cosas. El hijo sabio, ¿qué causa en los padres? Alegría, ¿o no? ¿Y el hijo necio? Dolor, vergüenza, tristeza. Pero quedemos por el lado positivo. Somos nosotros los que le damos a Dios satisfacción, gozo y alegría, o somos nosotros los que le damos dolor, angustia y tristeza. Ese es un asunto que nadie puede responder por otro. Es algo que ni nosotros mismos podemos responder plenamente sin su ayuda, sin su testimonio. ¿Seremos nosotros hijos que demos a Dios satisfacción o que le demos dolor? Ese es un asunto que vamos a analizar brevemente. Empecemos por ver esto. El apóstol dijo: no tengo yo mayor gozo que el ver a tus hijos, señora, en el camino de la verdad. ¿Ya? Ahora también se oye otra expresión de esto. He ahí mi hijo amado, en el cual yo tengo ¿qué cosa? Complacencia, contentamiento. Entonces, hagamos una pregunta. ¿Por qué Jesucristo resultó sumamente satisfactorio y complaciente para el corazón del Padre? Porque era Dios manifestado en carne, porque era adorador o porque era obediente. ¿Qué le dio a Jesucristo el ser de gratísimo olor al Padre? Ese es el punto central aquí. ¿Qué hizo que Dios siempre oyera a Jesucristo?
que el Padre siempre oyera a Jesucristo. Pues dice, yo sé que siempre me oyes, lo dije por causa de la multitud, dije, pero yo sé que siempre me oyes, porque yo hago, ¿qué dijo? Siempre lo que a ti te agrada. ¿Qué le causa a Dios verdadera satisfacción y gozo, hermano? Que seamos salvos y obedientes. ¿Ya? Ahora hay una dificultad, hermano, que nos aborda el capítulo que leímos en Samuel. Y la dificultad es que nosotros siempre estamos obedeciendo a medias. ¿Ya? Ese es el problema. Vea, por ejemplo, ese capítulo y lo invitaría a que usted lo leyera en su casa. Es muy largo de analizar acá. Pero ahí la expresión, se complace Jehová en los sacrificios, en los holocaustos o en que se le obedezca. En que se le obedezca, dijo. Ay, dijo, yo fui y cumplí. Y yo fui e hice como me mandó. Entonces, yo quiero que usted investigue qué lo mandaron a hacer. Él tenía una expresión concreta de Dios sobre lo que tenía que hacer. Igual nosotros. No intentéis el yugo desigual. Pero lo intentamos. Y después lloramos. Y después preguntamos, ¿y qué pasó, Dios? No pasó nada más que la consecuencia normal de la acción nuestra. ¿Ya? Por ahí estaba yo tratando de consolar a alguien que está desconsolado. Y le digo, no me goza ni me alegra su angustia ni su tristeza, pero es mejor así, que llore hoy y no mañana. Pues le voy a contar. Se le fue la novia, pero ella no era cristiana. Mejor que se la vaya ahora y no que se la vaya cuando tenga ya un par de patojos. Hoy lo más que va a hacer es llorar. No más, ¿verdad? Usted, como no es usted el que llora. No, yo trato de ponerme en los zapatos de quien sufre, de verdad. Dios es testigo de eso. Pero veamos lo que dice aquí la Escritura, hermano. Ve y destruye y rae a los pecadores de Amalek. No te apiades. Es discutible de por qué esa orden, ¿ya? Pero si usted investiga por qué tenían que destruir a Amalek completo, entonces va a llegar a la conclusión, bueno, Dios tenía razón, ¿ya? Y no te apiades ni perdones a nadie. Así era la economía del Antiguo Testamento. Dios era glorificado en Israel cuando éste destruía a sus enemigos. Ahora Dios es glorificado cuando usted vence a los poderes del mal. Pero allá ellos tenían que ir y destruir y no tenían que tomar el botín. ¿Ya? Eso era todo. Entonces fueron y acabaron a todos menos el botín, y se trajeron las vacas, las ovejas, que eran hermosas seguramente y codiciables, pero Dios había dicho nada. ¿Por qué lo había dicho? Bueno, tenía sus razones que no vienen al caso, pero era claro. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando venían de regreso le sale el encuentro el profeta y ya Dios le había dicho, me pesa haber puesto a Saúl por rey, dijo, porque obedece a la mitad. Obediencia parcial no es obediencia. ¿Ya? Tiene que ser de corazón completa. Si no, de todas maneras no funciona. Y entonces, bendito seas tú de Jehová, dijo, yo cumplí la orden y acabé a Amalek, a los amalecitas. Y entonces le dijo, ¿y qué es ese balido de ovejas y de vacas, bramido de vacas?
que oigo, dijo, lo perdonaron de lo mejor y lo vamos a sacrificar al Señor. Entonces el punto aquí es que el sacrificio no compensa la falta de obediencia, ¿ya? Especialmente si está bien claro de lo que debe ser y hacerse. Cuando no está muy claro, quizás haya cierta justificación. Dios no, en la Biblia no dice que usted haga o no un viaje. Si agarró el avión y por allá pregunta, ¿será la voluntad de Dios? Mejor ni pregúntese, no sea que se caiga. ¿Ya? Por allá diga, Dios, tú eres misericordioso, bueno, fiel y verdadero, y yo confieso que aunque se haga un stretch, como se dice, un estrellamiento en inglés, voy a quedar vivo. ¿Ya? Como un día fuimos a un retiro y los patojos emocionados se iban a montar unos caballos, y yo les dije, miren muchachos, ¿quién de ustedes ha montado caballo alguna vez en su vida? Todos. Yo no sé no contra los caballos, pero los habían montado. No se monten esas cosas, les dije, ustedes no saben manejar esas cosas. Y al jefe me dijeron, si usted porque ya le pasó el gusto y el gozo y que no sé qué, pues así son los patojos, ¿verdad? No, les dije, pues yo me voy a montar uno y les voy a mostrar que lo puedo manejar, pero primero muéstrenme ustedes. Y se monta un bendito ese caballo, baja la cabeza del caballo y agarra por todo el potrero, hermano. Y el papá me decía, hermano Carlos, agarre el caballo. ¿Cómo puedo agarrar el caballo? Bueno, desapareció a la distancia y cuando lo fuimos a encontrar, tirado por ahí todo empolvado. Y no te dije, vos bendito que, no, hombre, es que este caballo es diferente, me dijo. Perdona, le dije, pero el caballo sos vos. Las cosas a veces son bien claras, hermano. No podemos nosotros hacer nada contra las cosas que son categóricas y claras. No podía, no sabía, no debía. Pero no siempre las cosas son bien claras. Cuando no son bien claras las cosas que hacemos, como no está escrito, tengo licencia, ¿ya? Como no dice nada en particular, entonces puedo hacer lo que quiero. No, señor. Si usted tiene un corazón ya inclinado a obedecer a Dios, tiene que considerar las cosas en oración. Y tiene que preguntar a Dios las cuestiones en forma muy personal. ¿Ya? De otra forma, no va a encontrar. A Dios no me dice nada, no me siento mal. ¿Qué se va a sentir mal si tiene una conciencia de piedra? O más bien dicho, petrificada. ¿Cómo va a entender así las cosas? Pero póngase a orar y dígale, mira Dios, yo así lo miro y yo así lo siento. Quizá conmigo vas a hacer una excepción. ¿Ya? Porque la gente es simpática, la gente cree que a todos los demás le pasa menos a ellos. ¿Ya? Así pensamos todos. A todos le pasa menos a mí. Eso no es cierto. Si no verificamos las cosas justamente delante de Dios para tratar de vivir de acuerdo a su perfecta voluntad, también nosotros vamos a tener problemas. No solo vamos a tener problemas, vamos a desagradar al Señor. Porque algo que Dios aprecia y de lo que Dios se goza es que tengamos la disposición de obedecerle y en consecuencia entonces que nos esforcemos para conocer cuál es su sentir o cuál es su voluntad sobre las cosas en particular. Pero si nosotros no nos atrevemos ni siquiera a orar sobre algún asunto en particular, ¿cómo vamos a decir que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor? O sea, sí hay maneras para solucionar los asuntos que no son específicos o explícitos en la Biblia. Quiere hacer un negocio, ¿qué va a hacer? Yo recuerdo que un hermano, y aquí voy a ir terminando, decidió hacer un negocio y hizo un préstamo. Y entonces me dijo a mí del negocio, ore, me dijo. ¿Y para qué quiere usted que ore? Le dijo, para que Dios me abra las puertas. Y ya platicó con su mujer, le dijo. Es que las mujeres no saben nada de negocios, me dijo. No, le dije, tiene que hablar con ella. Y entonces ella le dijo, no lo hagas, porque yo siento que no va a funcionar. Entonces volvió a venir conmigo, me dijo, ella dice que no. Yo también digo que no, le dije, ¿para qué vine? Me dijo.
Pero le dije yo, ¿qué razones tiene ella? Porque a mí me vino ese pasaje, oye la voz de tu mujer. Entonces le dije, a lo mejor tiene un buen sentir. No, man. Y se fue a hacer el negocio. Perdió el préstamo y perdió el negocio. Y hasta la fecha todavía está pagando. Y la mujer me reclamó a mí, ¿qué le dijiste? Yo le dije tal y tal cosa. Entonces, ahí no hay, la Biblia no dice hágalo o no hágalo. Pero usted puede orar y decir, Dios, yo no quisiera dar un paso si no es tu soberana voluntad. No quiero fracasar, quiero que tú me guíes y me dirijas. Y si no está en tu voluntad, ni medio paso, como dijo aquel. Si tú no has de ir conmigo, ni nos muevas de aquí. Que no hizo a Dios su socio, le dije. Y se puede, pues, de sobra, le dije yo. De acuerdo a los términos y de acuerdo a su justicia y de acuerdo a su verdad, Dios puede ser nuestro socio. ¿Usted cree? Hágalo socio para todo y se va a dar cuenta. Ya, apóyese en él y se dará cuenta que no necesitará de ayudas humanas, que Dios es suficiente para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Pero lo cierto, hermanos, es que si algo le causa a Dios verdadera satisfacción y gozo, es que seamos salvos y obedientes. Pero para obedecer no es tan simple, porque no están claramente determinadas muchas cosas en la Escritura. No, si nosotros ya nos relajamos un poco en varias cosas, hombre. Por ejemplo, hablemos de los hombres. ¿Qué dice Dios que debemos hacer con nuestro cabello? Recortarlo. Pero mire usted, a Danilo se lo recorta hasta la raíz. Yo digo que debiera hacerse un tratamiento químico para que no le salga cabello, porque quiere andar pelón. ¿Ya? Pero yo me lo quito ya cuando me sube sobre las orejas, porque la gente me dice, hermano Carlos, está peludo. ¿Cuál es la medida que debe tener? ¿Cuál es la forma que debe tener? Yo por eso dejo a los patojos, vienen con unas de sus espinas que parecen el tiranosaurio Rex. Y de una vez se hace la colita aquí, pues no hay problema, Leo, no lo tenés tan largo, puro dinosaurio. Ya. Y alguien dijo, prohíbale el pelado de hongo, porque los papás son simpáticos, quieren que yo me meta líos con sus hijos. No, le dije, bonito te ves con esa cabeza de medio fraile, le dije. Ay, yo no me sé, ¿usted en qué me está comparándome? ¿Pero y qué querés que te diga? Pues si puro fraile tenés el coco pelado. ¿Y qué dice la Biblia de eso? Pues no dice nada, le digo. Ah, entonces lo puedo tener re largo que quiera. Tampoco, le dije, ese asunto de vos y Dios. Tenés que saber cómo y cuándo y dónde. Hay un momento en que el Espíritu va a testificar donde ya no más. ¿Ah, que sí? ¿Y qué decir de los atuendos? ¿Ah? Los atuendos son un relajo de verdad fenomenal. Oh, la mujer no usará ropa de hombre ni el hombre ropa de mujer. Eso sí es un principio claro. Que sea ropa femenina y ropa masculina. No me va a andar usted con que se pone los blue jeans de sus hermanos, porque tampoco es muy correcto. Pero la Biblia no dice qué formas deben tener, ni si es bien pegado o medio despegado. ¿Ya? Dice o no dice. Pero todos nos tenemos que vestir, ¿o no? ¿Y en base a qué determinamos todo eso? A la moda, a la moda. Esta es la moda del momento, señor. Usted está desfasado si usa muy flojo. Bueno, usted y Dios, a ver cómo sale con ese negocio. ¿Ya? Yo no quiero que las hermanas anden todas desalineadas, desguachipadas. No, yo no quiero eso, hermano. Pero también los hombres. ¿Será que lo que nos ponemos encima tiene el aval de Dios? ¿Será que nuestros dichos y nuestras expresiones tienen el aval de Dios? Porque aún lo que hacemos de palabra lo debemos hacer como para quién. Como para el Señor. Entonces a la gente dice, hermano, dígale. No, yo no le digo nada.
Si Dios no le ha dicho, yo no lo voy a decir. De todas maneras no me voy a ir. ¿Ya? Y aparece una hermana con sus 2 hijos. Mire, se los traje para que los corrija. A cuenta de que yo no soy el papá de estos. Así están bonitos, muchachos, así denle, así. Ay, hermano, me dijo, si no me ayuda, no me perjudique. No, les dije yo, ¿para qué me trae a hacer funciones que no son mis obligaciones? Es privilegio y potestad suya hacer eso y de su esposo. ¿Ya? Te lo dije, le decían, porque los patojos son simpáticos. ¿Ya? Entonces le dije, mira, ahorita que está tu mamá no te voy a condenar, pero vení a buscarme solo y vas a ver que este patio va a quedar pequeño por una arrastrada que te voy a darle. Pregúntele usted a alguno de sus hijos, yo sí les digo, por supuesto nunca lo voy a hacer. ¿Ya? Pero es que a veces se malinterpretan las cosas. ¿Ya? El otro día tuve problemas con un chiquitillo así que estaba haciendo un gran relajo y tratando de pagarle a una maestra. Me lo llevé a la clase y le dije, ahí se sienta. No, me decía, sí señores, y se cae y saqué una cinta. Ahorita le quito esas mañas, le cierro la boca y le amarro las manos. Y se me quedó viendo pálido. Volví a hablar una sola palabra y te amarro. Yo dije, si este me desafía, me mató. Porque no le iba a amarrar. ¿Ya? Pero no hizo más. Entonces ahora los maestros, hermano Carlos, también les digo, si no es mi responsabilidad de todos. Pero sabe por eso, hermanos, que ¿cómo obedecemos a Dios? ¿De manera parcial o de manera completa? Dios no tiene que decir nada de mi tacuche, de mi traje, de mi vestido. Bien, todos debemos hacerlo conforme el sentir del Espíritu, conforme su voluntad. No podemos tomarnos extremadas licencias en nuestros asuntos personales, incluso en nuestras expresiones. Dios tiene que decir algo respecto a esas cosas. No dice, quítese vosotros, ¿qué cosa? ¿Palabras qué? Torpes. Y hay, además, también truanerías. Las truanerías son las bromas de doble sentido y pesadas. Esas cosas no pueden ni deben tener cabida en la vida de los creyentes. Pero nosotros las hacemos tan naturales. ¿Ya? Un día yo estaba en una reunión de pastores y un viejito empezó a hablar malas palabras y uno le daba cabida a lo que estaba oyendo. Cuando usted sea viejo, entonces va a tener licencia, me dijo. No espero llegar a viejo en esas condiciones, le dije. Bueno, hermanos, lo que le causa al Señor verdadero gozo y alegría es que seamos salvos, pero obedientes, y obedientes con un corazón por lo menos dispuesto a ir conociendo cada día lo que es su voluntad y su verdad. Si estamos dispuestos a causarle a Dios tristeza y dolor es una historia, pero si tenemos el ánimo y la determinación de ir por la senda de la obediencia, seremos agradables y satisfactorios a Dios, y Él tendrá su gozo y contentamiento con nosotros. No tendremos dificultades para que nos escuche y nos responda. Oramos. Padre, te damos gracias porque tú te gozas en nuestra salvación, Dios, y tienes la intención, o más bien dicho, el deseo de que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Pero también, Señor, entendemos que no solo quedan las cosas ahí, sino que debe ser que los salvos vengan a ser obedientes o vengamos a ser obedientes. De modo, Dios del cielo, que necesitamos conocer y entender tu voluntad y tu verdad sobre todas las cosas. Danos un corazón, Señor, que se preocupe en un momento dado de preguntar, ¿esto es así, así debe ser, o habrá que hacerlo de otra manera, de tal forma, Dios, que nosotros también manifestemos la disposición que pediste a aquellos discípulos cuando dijiste, si alguno quiere hacer la voluntad de mi Padre, conocerá si la doctrina es de Dios. Danos un corazón tal, Señor, que de verdad se incline siempre delante de tu soberana voluntad y de tu verdad. Y en las cosas que son algo obscuras o poco definidas, Señor, enséñanos a indagar en oración, buscando, Dios, saber y entender qué es el sentir tuyo sobre cada cosa particular, de modo que al final ajustemos las cosas de acuerdo al sentimiento de tu Espíritu, Padre. En todo esto, tú serás glorificado y nosotros seremos bendecidos. Estamos perfectamente conscientes, Señor, que tu gozo es ver hijos que andan en tu verdad y en tu voluntad.
Permítenos ser uno de ellos, para que en el día postrero nadie quede atrás avergonzado, sino todos seamos levantados al encuentro con tu Hijo. Gracias por hacerlo, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.